Entonces, paloma, la palabra paloma aparece en el libro de Génesis en la historia de Noé. Entonces dice, después vino una paloma para ver si las aguas habían disminuido. Envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Entonces, la palabra paloma también vamos a ver que es Yoná. ¿Sí? 31, 23 es el mismo número que estamos utilizando aquí. 31, 23, Yoná, ¿no es cierto? Paloma. Y esta paloma es la que Noé utiliza para enviar un mensajero como mensajera para ver si es que ya habían disminuido las aguas. Curiosamente también estamos hablando de aguas, ¿no? Las aguas del diluvio que transformaron o limpiaron la tierra. Entonces dice, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él al arca porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, ¿sí? Y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y he aquí, en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, pero ya no volvió más a él. Entonces, la primera aparición de la palabra paloma lo vemos en el contexto del diluvio. Es una mensajera, es algo que va a buscar una señal en la tierra para poder ver, determinar si es que hubo una disminución de las aguas. Muy bien, entonces sigamos con nuestro análisis. La segunda paloma, quizás la más importante desde el punto de vista cristiano que aparece en las escrituras del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando Yeshua, el Maestro Jesús, se sumergió en las aguas, lo que conocemos como el bautismo, se sumergió en las aguas, entonces dice que los cielos se abrieron y una voz en los cielos dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego baja baja el Espíritu Santo en forma de paloma, en forma de una paloma. Lastimosamente, en las palabras que tenemos en los evangelios, no tenemos con seguridad las versiones en hebreo, pero sabemos solamente la traducción. Entonces dice una paloma, el Espíritu Santo bajó como una paloma y se posó sobre el maestro. Entonces es como un signo, otra vez un signo de la confirmación de la figura de Mashiach cuando la paloma o el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre él. Vamos a analizar un texto respecto de el maestro Yeshua que está relacionado con su trabajo aquí en la tierra. Y abramos en Lucas 9:58. El libro de Lucas 9:58. Vamos a irnos. Vamos a utilizar la escritura en esta clase un poquito más que antes, ¿no? Lucas, ¿qué número les dije? 9:58. Bien, entonces dice la escritura.
Y Jesús les dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro dijo, sígueme, pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Y bueno, todo eso. Pero concentrándonos únicamente en este verso, sí, perdón. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y también veamos en Lucas 11:30. En Lucas 11:30. Veamos, Lucas 11:30. ¿Qué dice? Porque de la misma manera, perdón, aquí voy a regresar un poquito, esta es la señal de Jonás, ¿no? Lucas 11:29 dice, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, busca señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás o la señal de la paloma. ¿Sí? Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, la paloma vino a ser una señal para los ninivitas, ¿sí? Así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿Sí? Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Esto habíamos visto inclusive que hay una, ¿cuál es la señal? La única señal que da Yahshua de ser el Mashiach. Dice como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez, así estará el Hijo del Hombre debajo de la tierra. Bueno, vamos a saltarnos momentáneamente de estas historias para enfatizar un poco lo que le ocurrió a Jonás, ¿ah? Comparándole con lo que ocurrió a Abraham. Dios le ordenó a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Además, cuando Abraham vio que Lot había vuelto a sus caminos pecaminosos, se aterró y se dijo a sí mismo, aquí hay una cosa interesante, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre en Génesis 13:14. Vamos a Génesis 13:14. Génesis 13:14. ¿Sí? Y el Señor dijo a Abraham, no es Abraham todavía, sino Abraham. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él. Aquí es una cosa que tenemos que enfatizar. El Señor le habla a Abraham después que Lot se había separado de él. Alza los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, Abraham obedeció, como vemos un poco más abajo, en el versículo 18, y dice, entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en Encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Entonces, la orden primera sobre Abraham fue, sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando salió de la tierra y de la parentela, Abraham salió con Lot. ¿Qué significado tiene Lot? Vamos a ir un poquito. Vamos a poner aquí también Lot. Lot significa velo. Lot significa velo.
Entonces, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y más tarde de Harán, dice que salió con Lot, es decir, salió con un velo. ¿Qué hace un velo? Tapa la vista, ¿no es cierto? Un velo tapa la vista, nos impide ver claramente. Entonces, cuando Abraham salió, salió con un velo pese a que estaba ya ejecutando la orden del Creador. Entonces, Abraham fue el primero que obedeció la orden, pero cuando una orden les dada a Jonás, Jonás hizo todo lo contrario, ¿cierto? Dios le pide a Jonás, analizando de vuelta a la historia de Jonás, Dios le pide a Jonás ir a Nínive y anunciar su destrucción, pero Jonás huyó de la presencia del Señor. Decíamos, ¿es cierto que es posible huirse de la presencia del Señor? ¿No? Esto no es así. Veamos lo que dice Jeremías 23, 24. Jeremías 23, 24. Jeremías 23, 24. Veamos si es posible huir de la presencia del Señor. Entonces, si es que Jonás huía de la presencia del Señor, hacía mal. O si es que quien escribió el libro de Jonás puso de esa forma, no estaba diciendo la verdad. Entonces, ¿qué debemos entender? Que allí hay algo que tenemos que analizar, ¿no? Dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. ¿Bien? Entonces, es imposible huir de la presencia del Señor. El mismo salmista dice, si subiere en los cielos, allí estás tú. Si bajare a la tierra y a las profundidades del mar, allí tú estás. Entonces, no podemos huir de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que entonces debemos entender del libro de Jonás? ¿Qué nos está enseñando el libro de Jonás? ¿No? El libro de Jonás es entonces es una historia dentro de la historia de Jonás. ¿Sí? Ahora, habíamos estado hablando de que Jonás significa paloma. ¿A qué se refiere con una paloma? Veamos, en Cantares 2.14. Vamos a Cantares 2.14 para tener una idea de a quién se refiere cuando habla de una paloma. El libro de Cantares 2.14. ¿Sí? Ahora aquí le llama paloma mía. ¿El esposo a quién? El esposo le llama a la esposa. En el Cantar de los Cantares, ¿quién es la esposa? La esposa es Israel. Pero nuevamente tenemos que analizar a la luz del pensamiento hebreo. No está hablando del pueblo de Israel que está asentado en este momento en los límites que se conocen como tierra, el país de Israel, el Estado de Israel. Está hablando del estado espiritual de Israel. Dice, paloma mía, en las grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada, déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Entonces, comenzamos a plantear, a comenzar a poner ciertos detalles de nuestra historia sobre los significados que vamos encontrando en la lectura de la Biblia, ¿no? Entonces, veamos. Seguimos. Cuando dice paloma mía, se refiere a Israel. Hay unos detalles que vamos a seguir poniéndoles, escribiendo ahí. Las grietas de la peña. ¿Por qué la paloma mía está en las grietas de la peña? Esas grietas de la peña se refiere a Jerusalén. Es decir, está como un poquito encerrada.
en las grietas de la peña, difícil acceso. Y de hecho Jerusalén está arriba. Dice que es firme y eminente como una peña. Los escondrijos del precipicio se refiere al lugar santo de los santuarios, al lugar santísimo, ¿sí? El corazón del mundo. ¿Y a qué se le llama escondrijos? Porque allí en esos escondrijos está lo que se conoce como la Shejinah, o la presencia divina, que es como una mujer que solo conversa con su marido y nunca sale. ¿Qué significa esto? ¿Por qué si analizamos este verso un poco más detenidamente, ¿no? Paloma mía es la esposa mía, ¿no es cierto? La esposa mía, desde el punto de vista del creador, es Israel, que está en las grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada, quiere decir que está escondida o está separada para mí solamente, ¿no es cierto? Déjame ver tu semblante y déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Entonces, allí en ese lugar, la esposa está escondida, Israel está escondida para el Creador. O lo que es lo mismo, nosotros también desde otra semblanza, alguna vez hemos escuchado, hemos hablado en este espacio, que la Torah es la palabra y la Torah corresponde a Mashiach, ¿cierto? La Torah y Mashiach son uno. Y alguna vez dijimos, hazla tu esposa. ¿A quién hay que hacer la esposa? A la Torah. Cásate con ella. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a la Torah, hacerla nuestra y esconderla para nosotros en nuestra interioridad y en nuestra interioridad deleitarnos con ella. Entonces, vamos un poquito a escribir las simbologías que hasta aquí hemos aprendido. Veamos, hemos aprendido ciertos detalles. Un momentito. ¿Dónde está? Perdón. Perdón, un momentito. Bien, entonces vamos a escribir aquí todas las simbologías que hemos estado estudiando. Primero, ya vimos la palabra Jonás o Jonás significa paloma. Luego, ¿qué significa el mar? La historia está relacionada con el viaje de Jonás en dirección contraria que se va hacia el mar. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa el mar? A la luz de todo lo que hemos aprendido, ¿qué significa el mar? ¿Sí? El mar significa las profundidades de la Torah. ¿Sí? Las profundidades de la Torah. ¿Sí? El mar significa las profundidades de la Torah. Bien, ¿qué más? Ahora, ¿qué es el pez? El pez grande. Esto ya vimos en una clase acerca de las bestias gigantes. ¿Sí? ¿Qué son las bestias gigantes, particularmente el pez grande? Una bestia gigante se refiere ¿a quién? A los sabios de la Torah. ¿Sí? Un pez grande es un sabio de la Torah. ¿Sí? ¿Por qué el pez? ¿Sí? ¿Por qué el pez? El pez también es, una figura de Israel. ¿Sí? Y estamos hablando de los significados
en la espiritualidad. No estamos hablando aquí del Estado de Israel. ¿Sí? Estamos hablando del estado espiritual de Israel. ¿Cuál era el estado espiritual de Israel? El estado en el que el alma se encuentra en la corrección del Creador. A eso se refiere como Israel. Ahora, ¿qué es el barco? Uy, perdón, se me borró. Sabio de la Torah. Sí, vamos a poner ahí que era el pez, es el símbolo de Israel. Y luego, la barca. Vamos a ponerle aquí la barca. ¿Es el símbolo de qué? ¿Alguien recuerda? De la palabra. La barca es el símbolo de mi alma. Es el símbolo de mi alma. ¿Sí? El símbolo, sí, la palabra desde recordemos la historia de Noé, está bien lo que usted dice, la palabra, ¿por qué? Porque en la historia de Noé, la palabra barca estaba traducida desde la palabra teba, ¿no? Veamos, y esto sería curioso, veamos qué palabra utiliza aquí el libro de Jonás para un barco o una barca, ¿no? Veamos. Entonces vamos a dejar un ratito esto y vamos nuevamente al texto de Jonás, ¿sí? Jonás. Jonás aquí y veamos qué palabra utiliza para el barco, que está en Jonás 1:3, ¿no? Veamos, probablemente no es la misma palabra, pero veamos a qué se refiere, ¿no? Un navío, dice, ¿no? Un navío, y de hecho es una palabra diferente, ¿no? Dice oniyá. Entonces aquí nos está dando otra versión de un barquito que es oniyá, que es barco, nave, flota, marinero. Oniyá. Muy bien. Pero sí, está relacionado con el concepto que que hemos estado estudiando en la historia de el arca de Noé. Bien. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Cuando el profeta Jonás se va en una dirección contraria, si analizamos un poquito más despacio, aquí hay un error, ¿no? He puesto pez grande sabio de la Torá, es sabio de la Torá. Me sepan disculpar. Bien, entonces vamos a revisar un poquito en detalle la historia. ¿Qué ocurre con Jonás? Jonás cuando se embarca en el barco para huir. Habíamos dicho que tenemos que señalar ciertas ocurrencias de ciertas palabras en el texto. Entonces dice, primero, levántate, ve a Nínive. ¿Qué significa levántate? Imagino que él estaba acostado, él estaba sentado, ¿sí? Es una orden que dice levántate o ponte en marcha, ¿cierto? Como varias de las órdenes que vemos en el Creador que dice escucha, por ejemplo, es también la misma orden de levántate, toma conciencia, ve a Nínive, es una orden, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pero no, Jonás se levantó para huir. Veamos qué palabra utiliza para huir y comencemos a anotar estas palabras para encontrarles la similitud. Se levantó para huir. ¿Sí? Es baraj. Baraj
es huir, ¿sí? Probablemente ustedes habrán escuchado Baraj, pero desde el punto de vista árabe, ¿no? Árabe, Baraj significa otra cosa, ¿no? Pero aquí Baraj es huir. En esta acepción, Barak es huir. Bueno, de la presencia de el Señor a Tarsis, Tarshish en hebreo, pero dice y descendió. Entonces ahora vamos a poner descendió. Descendió es Yarad. Yarad es descendió. Vamos a anotar esto. Vamos a ponerle en nuestra pantalla. Yarad es descendió. Entonces vamos a ponerle por aquí. Yarad. Yarad es descendió. Descendió. Tiene significado descendió. Bien, sigamos. Veamos el texto nuevamente. Y descendió a Jope y halló, en hebreo, Jope es Yafó. Y esto pueden encontrarle en los mapas, ¿no? Yafó es el nombre inclusive actual de la ciudad que está a orillas del mar Mediterráneo. Yafó. Curiosamente, si ustedes se fijan en este diccionario, esto es uno de los grandes errores de los diccionarios y de las Biblias actuales. Dice, Yafó, hermoso, significa hermoso, que viene de Yofí. Ya vamos a escribir esta palabra. Es un lugar en Palestina. Es un lugar en Palestina. Esta forma de escribir la tierra de Canaán, actualmente Israel, es lo que produce la confusión. Dice, es un lugar en Palestina. Los palestinos, yo cierta vez escuchaba a un palestino que trataba de convencerme a mí acerca del islamismo y me dijo, mira tu Biblia, ¿cómo le llaman a Israel? En tu propia Biblia. En la Biblia tuya dice Palestina. Por lo tanto, es la tierra que nos pertenece a nosotros los palestinos. ¿Sí? Entonces, todas estas grandes confusiones y todas las grandes guerras que existen se debe precisamente a todas estas cosas, estas interpretaciones inadecuadas de la escritura. Y cuando ponen estas interpretaciones, entonces dicen, esta tierra se llama Palestina, aunque en realidad en hebreo es otro nombre, ¿no? Yafó, vamos a escribir Yafó. A ver, vamos a escribir Yafó como en nuestra parte, en nuestra pantalla. Yafó es el nombre de la ciudad. Yafó. Entonces, de alguna forma, aquí hay algo que está escondido. Entonces, veamos esto. Dice, descendió a Yafó. ¿Y Yafó qué significa? Belleza. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que una palabra, Yofí, precisamente, Yofí significa belleza. Vamos a tratar de escribirla aquí. La palabra Yofí para ver si es que se recuerdan y me dicen cuál es la gematria de Yofí. Yofí. ¿Sí? Yofí. ¿Cuál es la gematria de Yofí?
Para quienes recuerdan. Sí, Yofi. ¿Cuánto? No. 100. Esto vale 10 la yud, 10 cada yud serían 20 más la pei, 80, 100. 100, ¿sí? Y Yafo tiene una gematria de 96, ¿sí? Yafo tendría una gematria de 96. A ver, entonces aquí estamos ejercitando también un poquito de hebreo, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ponerle por acá. Bien, sigamos con el análisis. Entonces, decíamos, descendió a Jope, descendió a la belleza. ¿Qué quiere decir? ¿En dónde estaba? Si descendió a la belleza, entonces estaba en algún lugar alto, ¿cierto? Él era un profeta y un profeta estaba en la revelación del Creador, en las partes intelectuales, arriba. Pero dice, descendió a Jope, ¿sí? Y halló un navío que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró. Otra vez analizamos las palabras. Cuando dice entró, en realidad la traducción no ayuda mucho. Cuando dice entró, aquí utiliza nuevamente esta palabra yarad, la palabra que habíamos visto, que dice que bajó, ¿no es cierto? Bajó. Levántate y ve a Nínive, pregona, ¿dónde está? Y se levantó para huir de la presencia de Jehová, Tarsis, y descendió. Descendió es la palabra yarad, ¿sí? Y ahora, y entró, también es la misma palabra yarad. Entró. ¿Qué significa? Cuando baja a Jope, vamos a ver un poco el mapa, digamos que viaja hacia Yafo. El texto dice bajó a Yafo, bajó a la belleza, y luego Yafo es un puerto y tiene que embarcarse en el mar. ¿Qué haríamos nosotros o qué diríamos para entrar en un barco? ¿Subimos al barco o bajamos al barco? ¿Sí? Diríamos subimos, nos subimos al barco, nos subimos al avión, nos subimos al carro, ¿no es cierto? Cualquier transporte, nos subimos, nos embarcamos. Es nuestra costumbre, pero en realidad el texto dice bajó otra vez y pagando su pasaje bajó al barco para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que estamos escribiendo aquí? Habíamos dicho Yarad. Vamos a irnos a nuestra pantallita para revisar lo que estamos poniendo aquí. Yarad significa descendió. Cuando dice y entró al barco, en realidad dice descendió al barco, ¿no? Ahora, sigamos con el texto. Descendió al barco para huir, para irse con ellos a Tarsis de delante del Señor. Y entonces allí viene la historia de que hizo levantar un gran viento, una gran tempestad y todo. Y vayamos a la parte en donde él desciende también al buque. Entonces dice en esta parte, y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Jonás, empero, se había bajado. Y otra vez vemos la misma palabra yarad. Había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir. Es decir, siempre Jonás está bajando, 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 bajando. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que enfatizar. Está bajando para huir de la presencia del Señor. Ahora, cuando llega a los lados o al fondo del barco,
dice, se había echado a dormir. Entonces, vamos a escribir esto en nuestra pantalla. ¿Eh? Entonces, baja, baja, baja hasta que se echa a dormir. Entonces, se echa a dormir. ¿Cuándo es otra ocasión en la que vemos en la misma Torah que alguien quedó profundamente dormido? De hecho, aquí en este texto habla de que se quedó profundamente dormido. ¿Quién recuerda qué otro personaje fue dormido profundamente? Yeshua. No. Noé, Antes, digamos, bueno, sí, Adán. tiene razón en el barquito mismo, ¿no? Antes de entrar a analizar esa parte, vámonos en la Torá, decía, ¿no? En la Torá. ¿Qué otro personaje fue dormido a propósito? Él no se durmió, le hicieron dormir a Adán. Adán, ¿no es cierto? Adán, Dios le hizo dormir. Dios le hizo dormir a Adán. Y cuando dice que le hizo dormir, lo hizo dormir profundamente. Adán cayó en un profundo sueño, ¿cierto? ¿Qué significa entonces? A ver, cuando hablamos de dormir, ¿cuándo duermen los que duermen? De noche duermen. Podemos dormir de día, pero sin embargo la escritura dice, porque de noche duermen los que duermen, ¿no es cierto? Así como dice, ¿cuándo se embriagan los que se embriagan? De noche se embriagan. Está enfatizando que dormir es una tarea de la noche. Entonces vamos a poner aquí, dormir es una simbología de la noche. ¿Sí? Porque en la escritura dice, en la noche duermen, ¿no es cierto? Y cuando decimos en la noche, ¿de qué estamos hablando? De la oscuridad, ¿sí? Estamos hablando del descenso, ¿sí? Del descenso, y estamos hablando de la ignorancia. ¿Sí? Entonces, cuando Jonás, en lugar de ir a Nínive, que estaba al oriente, él se fue hacia el occidente. Hacia el occidente se embarca, desciende a Jope, se desciende al barco y desciende en el mismo barco hacia lo profundo del barco. Y luego, ¿qué ocurre? Que los que navegaban con él en el barco tuvieron que también botarle al mar y descendió más todavía. Tuvo que descender ahora a las profundidades del mar. Cuando entró en el mar, ¿qué habíamos dicho que era el mar? Tiene que, si huyes de la presencia del Creador, si huyes en este sentido, ¿no? El sentido aparentemente de huir de la presencia del Señor, entonces caes en la Torá. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el mar se agita? El mar se agita significa que estamos naufragando en la Torá. ¿Por qué? Porque no sabemos. Entonces hay que aprender la Torá. ¿Y quién es el mejor, el más adecuado personaje para enseñarnos la Torá? Esto ya lo vimos, ¿cierto? Jonás cayó y fue tragado, ¿por qué? Por un gran pez, por un sabio de la Torá, ¿no es cierto? Un sabio de la Torá, el sabio de la Torá puede ser la misma vida, el sufrimiento. Por eso es que Jonás, cuando entra en el fondo del pez y sigue bajando hasta el fondo del pez, ¿no es cierto? Está en el proceso de la corrección del Creador. Está dentro del mar, profundizando en los secretos de la Torá. ¿Por qué? Porque creía que podía huir, pero sin embargo, no es posible huir de la presencia del Creador. ¿Qué entonces ocurre? ¿Qué tengo que aprender?
¿Cómo aprendo? O con Torah o con sufrimiento. Esa es la idea desde el punto de vista hebreo. No nos podemos escapar de la presencia del Creador. Ahora, esto como una idea previa al verdadero significado de lo que está ocurriendo aquí. Entonces ya tenemos ciertos detalles del descenso de Jonás, ¿sí? Que desciende y luego cae en el mar, en el vientre de un pez y tiene que aprender. Ahora, ¿cuál es la historia dentro de esta historia? Y esta clase vamos a tener que irla alargando un poquito más, pero ahora vamos a dar una idea introductoria. Veamos. La historia de Jonás o la historia de la paloma, nosotros conocemos que es el Espíritu Santo, como se conoce en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo es el conocimiento, ¿sí? El que nos guiará a toda la verdad, ¿cierto? Muy bien. Pero, en realidad, esta historia es la historia de nuestra propia alma. ¿Qué significa que esta historia sea la historia de nuestra propia alma? ¿Sí? La historia de nuestra propia alma es, de acuerdo a la interioridad de los sagrados escritos, ¿sí? De acuerdo a la interioridad de los sagrados escritos, lo que conocemos como Kabbalah, nuestra alma tiene que descender para este mundo. Entonces, en este mundo, aquí vamos a dibujar la tierra, desciende a este mundo para habitar en un cuerpo. Este es nuestro cuerpo. Bien, entonces, somos enviados. ¿Por qué la paloma es el símbolo de ser enviada? Acuérdense en la escritura, en la Torah, cuando Noé envía a una paloma. Y luego cuando desciende esa paloma sobre Mashiach, está enviando esa conexión desde el cielo hacia Mashiach, porque dice que se posó sobre Yahshua, ¿no es cierto? Entonces, la paloma es el símbolo de mi propia alma. Entonces, vamos a escribir aquí, esta es mi alma, en su periplo para venir, descender hacia la tierra. ¿No? Y el Creador nos ha dado una tarea. Entonces aquí tenemos una tarea. Está encomendada una tarea. Y el Creador nos envía la tarea de hacer algún trabajo en este mundo. ¿Sí? Tenemos que hacer algún trabajo en este mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que alguna vez hablábamos que en Isaías dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces yo dije, heme aquí, envíame a mí. Entonces, el Creador nos da una tarea de ir a hacer un trabajo en este mundo. Y esto está simbolizado por Nínive. Entonces, Nínive, ¿en dónde está? Nínive, ¿se acuerdan que Nínive estaba en el norte, un poco al norte, noreste? Nínive. ¿De qué era el símbolo el norte? Nínive estaba al norte y el norte hemos dicho que está. El norte está abajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir, Nínive estaba al norte, ¿sí?
Y el norte, un poco al noreste, ¿no? Norte está abajo. El norte está abajo, ¿ya? Y el creador le dijo, anda a Nínive. Anda a Nínive, es decir, desciende aquí. Bien, sin embargo, nosotros cuando descendemos aquí, descendemos de la presencia del creador, ¿cierto? Descendemos aquí. En este lugar, aquí tenemos sufrimientos, ¿cierto? Aquí este es el lugar del sufrimiento. Y siempre lo pongo como rojo porque esto simboliza la tierra. ¿Ah? La tierra es nuestras emociones, nuestras facultades emocionales que necesitan ser trabajadas. Entonces, Nínive era una ciudad que iba a ser destruida. Es decir, la misma historia de Noé, que iba a destruir la tierra, ¿cierto? La tierra necesitaba ser destruida. Es lo mismo, Nínive era una ciudad que necesitaba ser destruida, una ciudad en la tierra que necesitaba ser destruida. Entonces nosotros, mi alma baja a este mundo para habitar un cuerpo, y aquí en este cuerpo sufre penalidades y restricciones. Y además, cuando bajamos, ¿se acuerdan que a Adán se le hizo caer en un profundo sueño? También Jonás cae en un sueño muy profundo. ¿Sí? Jonás cae en un sueño muy profundo, significa que ahora estamos aquí en la tierra, en esta realidad en donde en realidad no es una realidad, sino es un sueño. Perdón por todas estas palabras, estas redundancias, esas vueltas que damos. La realidad aparente que vivimos aquí en la tierra, esta realidad no es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Entonces, vamos a ponerle lo que hemos estado estudiando. La realidad es arriba. La realidad es arriba. Por lo tanto, el sueño es abajo. ¿Cierto? El sueño es aquí abajo. Si la realidad es arriba, el sueño es abajo. Por tanto, cuando vivimos aquí, vivimos un sueño. Y esto ya hemos hablado múltiples ocasiones atrás, muchas clases atrás, cuando hablábamos, por ejemplo, de el famoso libro de Calderón de la Barca, La vida es sueño. ¿Sí? Aquí esta realidad se nos parece que fuera como una realidad, pero en realidad no tenemos idea de confirmar de que esta realidad sea real. La única realidad desde la perspectiva de las escrituras es la realidad que está arriba. Bien, entonces estamos aquí en un sueño muy profundo. Aquí a este descenso, a esta introducción del alma en el cuerpo es lo que se conoce como que el Jonás baja hacia la barca, ¿sí? Y en la profundidad de la barca cayó en un sueño. Ahora, dicen los sabios que esto se le conoce como el Gilgul Neshamot. Vamos a tratar de explicar un poquito el Gilgul Neshamot. ¿Qué significa? Que es cuando el alma viene e ingresa aquí a este mundo, a un cuerpo, y de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, esto es cíclico. ¿Se acuerdan? Hemos mencionado varias veces que el Gilgul Neshamot es algo cíclico. Entonces vamos a escribirlo así. Este Gilgul Neshamot ocurre en forma cíclica. Es decir, siempre se comporta en un ciclo que se repite. ¿Ah? Desde el punto de vista de la Kabbalah,
A esto se le conoce, mal conoce, no está el término apropiadamente dicho, a esto se le conoce como la reencarnación. No voy a explicar acerca de la reencarnación. ¿Sí? Solo vamos a hablar un poquito acerca de este tema en concordancia con la historia de Jonás. Entonces, nuestra alma viene y habita en el cuerpo. Ahora, este Gilgul Neshamot, decíamos, es cíclico. ¿Qué cosas son cíclicas en nuestra vida? A ver, comencemos a mencionar todo lo que es cíclico en nuestra vida. Hemos visto que nomás es cíclico en nuestra vida. Los ciclos de la vida van ¿por qué? Los ciclos del año, ¿no es cierto? Los ciclos del año. ¿Qué más? Los meses. ¿Y qué más? Los días. ¿No es cierto? Los ciclos del año, los meses y los días nos dan a nosotros esa noción de que se vuelve a repetir. Ahora, también existe algo desde la perspectiva de la interioridad de los sagrados escritos, de que cada noche que soñamos, ¿no es cierto? Cada noche que nos acostamos a dormir, estamos aquí durmiendo, ¿sí? Cada noche nuestra alma ejecuta este proceso. Nuestra alma, cuando estamos durmiendo, sube y cuando nos despertamos vuelve a bajar. ¿Sí? Es decir, cada vez que nos acostamos a dormir, nuestra alma es una explicación de los sabios. Nuestra alma sale de nuestro cuerpo, asciende hacia los cielos y cuando regresa, despertamos. Entonces, este Gilgul Neshamot es parte de nuestra vida diaria. Entonces, ¿cuál es la idea del Gilgul Neshamot? Cada vez que nuestra alma es enviada nuevamente a nuestro cuerpo, fíjense la forma que hablamos, cada vez que nuestra alma es enviada nuevamente a nuestro cuerpo, cuando desciende el alma nuevamente a nuestro cuerpo, somos enviados con una tarea. ¿Cierto? Somos enviados con una tarea para hacer algo aquí abajo. Esta tarea, tenemos que hacer algo en este mundo. Por lo tanto, cada ciclo, todos tenemos que preguntarnos cuál es mi tarea en este mundo. El Creador me envía a anunciar en la tierra a Nínive. ¿Cuál tierra? Aquí, que tiene que ser transformado, que tiene que volverse de sus malos caminos, ¿sí? Porque si no será destruido. Entonces, la idea del libro de Jonás es darnos a pensar, darnos a razonar sobre esta idea de que cada vez que dormimos se vuelve a cumplir un ciclo y ese ciclo al descender nuevamente en nuestro cuerpo, debemos preguntarnos, ¿sí? Nos tenemos que preguntar, ¿qué nos preguntamos? ¿Sí? ¿Qué tarea tengo que hacer en este mundo? ¿Sí? ¿Qué tarea tengo que hacer en este mundo? Es decir, cuando aparece aquí esta historia como que a un profeta Dios le envía, ese Jonás, ese enviado es mi alma, soy yo. El problema es que cuando nos despertamos nos olvidamos del fin. ¿Eh? Cuando ascendemos a los cielos, esa tarea es renovada. Y cuando volvemos al cuerpo, nos olvidamos del fin. Y somos cada vez como Jonás.
que en lugar de ejecutar nuestra tarea, nos vamos por otro lado. Y encima de eso nos ponemos a dormir. ¿Qué significa dormir? Dormir desde la perspectiva que hemos estado estudiando. Dormir significa muerte. Dormir significa muerte. ¿Sí? Dormir significa no moverse. ¿Sí? No nos movemos. ¿Sí? Estamos estáticos. Y cuando estamos estáticos, nuestra vida es, a ver, hay que despertarse, ahora hay que desayunar. Después, ya hay que bañarse, salgamos a trabajar. Y cuando trabajamos, terminamos el trabajo, volvemos y ahora miremos un poco de televisión y luego acostémonos a dormir. Y así pasan los días y pasan los días y se convierten en meses, se convierten en años y no hemos ejecutado nuestra tarea que hemos venido a ejecutarla en este mundo. Cuando nos damos cuenta de la tarea a la que hemos sido enviados, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Anunciar en la tierra. Anunciar en la tierra significa aquí, despertar. Cuando se acuerdan que en la escritura dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Mashiach, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa entonces que hemos caído en un sueño muy profundo? ¿Sí? Hemos caído en un sueño muy profundo y tenemos que pasar en este sueño, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo tenemos que pasar en este sueño? 3 días y 3 noches. En la misma forma que Mashiach dijo, esta es la señal de Jonás, ¿sí? Como 3 días y 3 noches estuvo el pez, Jonás dentro del pez, así estará el Hijo del Hombre. Entonces vamos ahora a reflexionar un poquito sobre esto. ¿Qué significa estará el Hijo del Hombre? Estará el Hijo del Hombre, vamos a hacerle un poco más grande, ¿sí? El Hijo del Hombre que tiene que pasar 3 días y 3 noches aquí dentro del pez. ¿Sí? Siempre hemos pensado en Mashiach como un personaje. Pero en realidad, ese personaje es la luz que está dentro de mí. Esa luz que está dentro de mí. Ahora regresemos al Mashiach durmiendo dentro del barquito, dentro de la canoa, ¿no es cierto? La misma imagen. El Hijo del Hombre está dormido adentro. Como Jonás estuvo dormido dentro también de ese barquito y luego cayó en el pez, ¿sí? En la oscuridad significa que está durmiendo, ¿no? Está en la ignorancia. Y el Hijo del Hombre tuvo que también bajar a la oscuridad. ¿Se acuerdan a dónde fue? Dijo, debajo de la tierra. El Hijo del Hombre estará debajo de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, ese ser, que nosotros hasta aquí lo hemos conocido como un ser, es esa luz interior que está dentro de nosotros. Pero esa luz, cuando no estamos ejecutando el trabajo, está dormida. Y cuando esa luz está dormida, entonces comienzan las olas, que son las dificultades, comienzan a hacerse grandes y podemos perecer, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Despertar la luz interior. Despertar esa luz interior para que podamos, con la sabiduría de la luz, calmar las tempestades. Es decir, siempre nos vamos a encontrar con problemas. Ahora,
¿qué ocurre con el mar? Este mar, en donde está el barco sucumbiendo, y también es el mismo barquito de Yeshua en el que está dormido, ¿sí? Existen olas, ¿cierto? Olas muy grandes que están sucumbiendo, están haciendo sucumbir al barquito. Estas olas nos dan la idea de qué? Nos dan la idea de movimiento. A veces estoy arriba, a veces estoy aquí arriba y a veces estoy acá abajo, ¿cierto? Arriba y abajo. Estoy subiendo y bajando, subiendo y bajando. Eso de estar subiendo y bajando, a esto se le conoce como la bipolaridad. Y uno de los más grandes trastornos del ser humano es el trastorno de la bipolaridad. Y vamos a estudiar en la próxima clase, seguiremos con esta bipolaridad de Jonás. ¿Sí? Por ahora, Jonás está dentro de esta primera prueba, huyendo de la presencia del Señor en esta bipolaridad. ¿Qué significa bipolaridad? Hoy día digo sí, más tarde digo no. ¿Sí? Que sí, que no. Es decir, a veces, como antes nos decían en la iglesia, no, a veces soy muy consagrado y a veces no. Y eso es normal de todos los seres humanos. En todas las cosas tenemos una bipolaridad. ¿Qué significa la bipolaridad? Que no estamos de acuerdo en nuestra propia mente. En nuestros dos cerebros, hemisferios cerebrales, no nos ponemos de acuerdo. A veces me dominan mis emociones y a veces me recupero de mis emociones y tomo control de mis emociones con el razonamiento, con la inteligencia, ¿cierto? Entonces, el estar en el mar embravecido, y estoy aprendiendo acerca de la Torá, pero sin embargo estoy sube y baja, sube y baja, sube y baja, significa que tengo un trastorno de la bipolaridad. Soy bipolar, significa que a veces digo sí y enseguida digo que no y vuelvo a decir sí. Es decir, que no estoy conforme conmigo mismo, que muestro un carácter que no es estable. ¿Y cuándo podemos corregir esta bipolaridad? Eso está establecido de acuerdo a la escritura, también fiestas para aprender un poco acerca de cómo recuperarnos de la bipolaridad. Y la fiesta para aprender acerca de cómo recuperarnos de la bipolaridad es justamente Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y es precisamente dentro de ese contexto en el que se lee el profeta Jonás o el profeta Yoná. Por ahora hemos dado una introducción de ciertos símbolos, de ciertos conceptos, de que Jonás desciende hacia el cuerpo, sería nuestra alma, desciende al cuerpo para ejecutar una tarea. Pero nosotros caemos en la misma escena de Jonás y nos olvidamos de nuestra tarea y no realizamos los cambios que tenemos que realizar. Hemos venido aquí a hacer luz para el mundo. Sin embargo, nuestra propia interioridad no tiene esa luz para poder iluminar a los demás. Entonces tenemos que ejecutar ese cambio, revisar esa bipolaridad que tenemos para irla sanando. ¿Qué significa la bipolaridad? Que yo tengo ciertos traumas, ciertas angustias que me oprimen. Y para poder sanar esa bipolaridad, esa sanidad de la bipolaridad se transforma. ¿Se acuerdan cuando después le botan a Jonás de la barquita? Entonces el mar comienza a estar en calma. ¿Sí? Ya no hay olas.
ya no temen perecer el barco, ya no se puede romper. Pero mientras está aquí, ese barquito que está por aquí, ¿sí? Está de lado a lado, ¿sí? Y se puede romper. Entonces, nosotros, como estamos en los problemas, estamos sube y baja, y no buscamos una solución para nuestros problemas y caemos en ese círculo. ¿Y qué es lo que ocurre al caer en ese círculo? Cuando estamos siempre, cada noche, dormimos, nuestra alma asciende y volvemos a caer, pero en el mismo sitio. Subimos y volvemos a caer en el mismo sitio, en lugar de avanzar. Nuestra idea sería avanzar, ¿sí? Cada vez que ejecuto mi trabajo, avanzo, transformando esta oscuridad interna mía en luz. Trabajar aquí significa anunciar a Nínive. Nínive es esa ciudad que dice que ha llegado la maldad hasta los ojos del Creador, ¿cierto? Mi maldad es la que está siempre llegando hasta los cielos. Y debido a esa maldad yo estoy en bipolaridad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Transformar esa bipolaridad, o lo que en definitiva en la escritura dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es decir, que seamos consecuentes con nosotros mismos, que logremos sanar nuestra interioridad. Cuando tengamos paz en nuestra interioridad, entonces esa luz podrá iluminar a los demás. ¿Sí? Cuando estamos aquí vamos a tener luz, ¿sí? Y vamos a poder iluminar. Si nos iluminamos a nosotros, entonces tendremos luz para iluminar a los demás. En la próxima clase continuaremos con esta historia de Jonás, buscando estos secretos un poquito más profundos acerca de nuestro viaje, el viaje que tenemos que realizar y que día a día lo tenemos que realizar, no solo en nuestra vida, sino día a día tenemos que realizar un trabajo nuevo. Nuestro objetivo es transformar la oscuridad en luz, la oscuridad de este mundo. Pero ¿cuál es el primer mundo que está en oscuridad? Mi propia tierra. Muy bien, hasta aquí entonces esta parte de la clase.